Os presentamos el programa evangelístico Gracia y Paz, con el propósito de dar a conocer las buenas nuevas de salvación a través del mensaje de la cruz. Ahora con ustedes, Óscar Moreno. Muy buenas, Dios bendiga a toda la audiencia de Radio Luz en esta hora, desde aquí, desde la 99.9 de la FM, desde el programa Gracia y Paz, aquí en los estudios de nuestra iglesia, en la calle Manuel López Farfán, número 98, en San Juan de Alfarache, y con un servidor, el hermano Óscar Moreno, pues nada, dedicado al servicio de la predicación del Evangelio y la difusión de las buenas nuevas, para que tú que estás al otro lado, pues puedas ser bendecido por el Espíritu de Dios y pueda tener la experiencia gloriosa que siempre compartimos, la experiencia más gloriosa que un ser humano puede tener, y es lo que nosotros queremos, que tú entiendas el plan de salvación para tu vida y puedas entrar a formar parte de la familia de Dios y apropiarte de la herencia que Jesucristo ha dejado para ti. Te la compartimos desde este programa, desde esta emisora y desde este lugar. Y estamos contentos y agradecidos por la obra que Dios está haciendo ya en muchos hermanos y amigos que nos escriben. Estamos por eso más animados todavía, pero no queremos desmayar y queremos seguir haciendo la obra, porque son muchos y cientos los que siguen perdidos. Y eso es lo que a nosotros nos mueve o nos tiene que mover. Jesucristo siempre fue en busca de la perdida. Y dice la Biblia que hay más gozo en el cielo por un pecador que se arrepiente que por 99 justos que no necesitan de arrepentimiento. Yo espero que hoy sea tu día, amigo, amiga, y que puedas entrar y bendecir el nombre de Jesucristo de una forma libre a través del arrepentimiento de tus pecados y puedas entender el sacrificio de la cruz. Pero hoy tengo un tema que ha tocado mi corazón en estos días y quiero compartirlo, porque no es que me preocupe, pero quiero dar un poco de conocimiento, porque muchas veces la falta de conocimiento es lo que hace que murmuremos o que hablemos sin saber. Y tiene que ver con los casos de pedrastía que se están dando comúnmente, tristemente, y están saliendo a la luz en la Iglesia Católica y esperan que se pronuncie el Vaticano y que sea el Papa y tantas cosas que están ahí ocultas, están saliendo a la luz. A mí personalmente me preocupa y me entristece. ¿Y por qué traigo esto? Porque creo que es necesario que cojamos un poco de conocimiento de lo que está escrito en la palabra. Dice la palabra de Dios en el 1 de Timoteo capítulo 4, en el versículo 1, leo allí: a la gloria de Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dice: pero el Espíritu dice claramente en los postreros tiempos, algunos apostatarán de la fe, escuchando a espíritus engañadores y a doctrinas de demonios. Y por la hipocresía de mentirosos que, teniendo cauterizada la conciencia, prohibirán casarse, oiga eso, y mandarán abstenerse de alimentos que Dios creó, para que con acción de gracias participásemos de ellos los creyentes y los que han conocido la verdad. Padre, te damos gracias en esta bendita hora, Señor. Nos ponemos delante de tu presencia, Señor, y te damos a ti la gloria y te damos la honra. Te damos a ti la alabanza. Tú eres Dios por siempre y para siempre. Aleluya. Te damos a ti, Dios mío, el loor. Te damos gracias, Señor. Te pedimos de una forma especial que tu palabra venga penetrando en esta hora, Señor, en los corazones de la audiencia. Y solo tú sabes, Dios mío, la condición en la que está cada oyente ahora. Por eso yo te ruego que tú uses tu palabra y la penetres a través del oído y llegues hasta el corazón. Tu palabra es viva y eficaz, que penetra y llega hasta partir el alma del espíritu, incluso discierne las intenciones y los pensamientos que tenemos. Por eso yo te ruego que tú toques el corazón del perdido en esta hora, Señor, que traigas iluminación y conocimiento y revelación por tu espíritu. Salva al perdido y sana al enfermo, Señor. Liberta al que está atado y oprimido. Y vuelve a traer a aquellos al redil que un día se apartaron de ti. Te doy gracias, Dios, y en ti espero en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bien, amados amigos y hermanos, he querido compartir, o quiero, mejor dicho, y pretendo compartir este pensamiento de la palabra, porque como decía antes, estos casos de pedrastía que muchos están ahora
digamos, publicándolo y en las redes sociales, incluso en la misma televisión, y la verdad que es lamentable y vergonzoso. A mí no me toca juzgar nada de esto, ni me meto en esto. Es triste que haya situaciones como las que salen, ¿no? Pero ¿por qué yo vengo con esto? Porque a lo mejor muchos ignoran que el apóstol Pablo escribió hace como 2000 años, vamos a poner, que vendría un tiempo donde en las cosas de Dios vendría gente que se apropiaría del liderazgo de la iglesia, y esa gente, a los que quisieran ser líderes o a los que quisieran dar a conocer el evangelio, o a los que quisieran, digamos, tener obispado, y a los que quisieran tuvieran vocación, le prohibirían casarse. Para mí fue una sorpresa cuando yo escuché esto, porque yo no leía la Biblia. Cuando me convertí, pues empecé a leer y me llevé tantas y tantas sorpresas que bueno, todavía me sigo sorprendiendo, porque la Biblia es muy extensa y es un mundo. Pero claro, veo lo que está ocurriendo en los días de hoy. ¿Por qué sucede esto en la Iglesia Católica? Y dejando a un lado la fe y el credo y mis pensamientos, no se puede coger a un hombre e imponerle que no se case cuando el hombre tiene necesidades fisiológicas, ni tampoco lo pueden hacer con una mujer. El celibato tiene que ser algo libre. El apóstol Pablo da a conocer eso, y el mismo Cristo también da a conocer eso. Si alguno se quiere hacer, como dice, eunuco por el reino de los cielos, de una forma libre, lo puede hacer. Pero eso tiene que ser un don que uno tiene que recibir desde arriba. Ahora dice la Biblia que en el último tiempo, que son los tiempos que estamos viviendo, aunque ya llevamos como un largo periodo, dice que el Espíritu dice claramente que muchos apostatarán de la fe. Apostatar de la fe es negar lo que en el principio se estableció. ¿Por qué? Dice, porque escucharán a espíritus engañadores y doctrinas de demonio. Cuando hablamos ya de doctrina, es algo que se establece como dogma de fe. Y claro, el dogma de fe nunca puede estar a la altura de la doctrina o dogmática que Cristo estableció y los apóstoles. Efesios 2:20 dice, fundamentados y cimentados en la doctrina de los apóstoles y profetas, siendo la principal piedra del ángulo Jesucristo mismo. ¿Por qué yo vengo con todo esto? Porque, dicho sea de paso, muchos dicen que Pedro fue el primer papa, cosa que es mentira. Porque Pedro no fue el primer papa. El primer papa se levantó cuando la Iglesia Católica se formó, que la Iglesia Católica se formó alrededor del año 350, aproximadamente, con todo lo que fue la conversión de Constantino, que fue un emperador romano y demás. Pero yo no me quiero meter hoy ahí. Simplemente quiero decir que Pedro, si fue el primer papa, pues estaba fuera de la doctrina católica, porque Pedro tenía suegra. Y Jesucristo le quitó la fiebre a la suegra de Pedro. En un momento dado que llegó a su casa y dice que reprendió la fiebre se fue. Así que Pedro entonces estaría fuera de doctrina, no cualificaría para ser el papa, pero ellos dicen que, la Iglesia Católica dice que fue el primer papa. A lo que yo me refiero es que Jesucristo nunca dijo eso. Pero el apóstol Pablo, cuando estableció doctrina y cuando estableció mandamientos y dogmas para aquellos que quieran servir a Dios, ahí donde mismo hemos leído en 1 de Timoteo capítulo 3, él dice, palabra fiel es esta, hermano. Si alguno anhela obispado, buena obra desea. Pero es necesario que el obispo sea irreprensible y marido de una sola mujer, sobrio, prudente, decoroso, hospedador y apto para enseñar, no dado al vino, no pendenciero, no codicioso de ganancias deshonestas, sino amable, apacible, no avaro, y que gobierne bien su casa, que tenga a sus hijos en sujeción con toda honestidad, pues el que no sabe gobernar su propia casa, ¿cómo cuidará de la iglesia de Dios? A lo mejor, si tú eres católico o eres simplemente católico por tradición o por cultura, a lo mejor tú no conocías que la Biblia dice eso. No es que el mandamiento de Dios es que tú seas o practiques el celibato, no, es todo lo contrario. Es que tú tienes que ser marido de una sola mujer. Que tú enseñes a tus hijos, que tengas el control de tu casa con toda honestidad y sujeción, y que gobiernes en tu casa. ¿Por qué? Porque cuando en esa pequeña gestión del hogar tú
te desarrollas y empiezas a gestionar el trato con la esposa, con los hijos, esa célula pequeña, íntima de familia, entonces podrás gobernar una congregación, dice la palabra, una iglesia, o vamos a llamarle una parroquia. Podrás entender los problemas y las situaciones de las familias y podrás ser verdaderamente un pastor, un obispo, un sacerdote. Podrás ejercer ese ministerio porque vienes ejerciendo esa práctica dentro de tu mismo hogar. Y evidentemente tienes que ser marido de una sola esposa. ¿Por qué? O sea, ¿por qué yo vengo con todo esto? Porque es todo lo contrario lo que se ha hecho. Por eso es que, claro, no se le puede prohibir a un hombre que no eyacule, que no le venga esa necesidad fisiológica. Yo escuché a uno que llamó a la radio una vez y era un sacerdote. Y el hombre estaba que se subía por las paredes. Llamó a un programa secular. Y el que es donde la gente se desahogaba. Yo no me acuerdo del programa, creo que era Hablar por Hablar, algo así. Esto ya hace años. Pero lo que llamó la atención es que cuando le dice el entrevistador o el moderador, bueno, ¿y usted qué es lo que hace cuando le viene esto? Y él dijo, yo cojo la goma de la bombona del butano. Los hermanos y los amigos, espero que sepan cuál es, esa que es naranja. Y me pego 3 o 4 gomazos bien pegados, aleluya, y se me quita todo. Claro, evidentemente se te quita todo, no se te va a quitar, pero no es el trazado de Dios, eso va a seguir ahí. Y eso va a venir cada vez con más fuerza. Entonces, claro, ¿qué es lo que hemos producido? Yo no estoy aquí justificando a nadie. Dios lo sabe. El único que justifica se llama Jesucristo, el Hijo de Dios. Pero quiero traer este pensamiento para que nosotros entendamos que los problemas que están saliendo hoy a la luz, son problemas que se han generado hace muchos años porque se ha impuesto algo que no se debería de haber impuesto. Eso es algo libre. Si una persona quiere ser o puede recibir ese celibato, esa incontinencia por el Espíritu y estar más libre para Dios, que lo haga. Pero no se puede imponer porque más bien lo que Dios ha impuesto es que el líder, el sacerdote, el pastor, el obrero tiene que estar casado y tiene que gobernar su casa, tiene que tener una esposa y tiene que tener hijos. Alabado sea el nombre de Jesús. Claro, hay gente que se ha metido en conventos, hay gente que se ha metido a ser fraile, a ser cura, hay gente que es monjas y después, ¿qué es lo que ha sucedido? ¿Qué es lo que ha? Por claro, cuando la carne se levanta, ¿quién puede bajarla? Alabado sea el nombre de Jesucristo. Manifiestas son las obras de la carne, dice la Biblia. Y allí en el capítulo 5 de Gálatas todo eso está escrito. Pero ¿quién está sufriendo hoy las consecuencias? La vida, las personas. ¿Y todo por qué? Déjame que te diga esto hoy, porque por lo que yo estoy compartiendo esto hoy. Por falta de conocimiento, por no ir a la Biblia, por no establecer la Biblia como la base, como la piedra angular, como la máxima autoridad. Ahí es donde nos revela el diseño y el plan de Dios para que su obra se gestionara y que sea el Espíritu Santo el que sople sobre la iglesia de Jesucristo y lleve a cabo su labor y su obra. Déjame que te regale un cántico que ahora vamos a seguir con el compartir de esta palabra. Sí, es verdad, el mundo ya te vistió de vanidad. Tu corazón lento agoniza y tu afán desolazo. ¿Cómo has podido vivir lejos de toda verdad? Cristo te llama, no dudes de amar, no tienes la vida sin Él. ¿Cómo has podido vivir lejos de toda verdad? Cristo te llama, no dudes de amar, no tienes la vida sin Él. Sí, es verdad, vives de sueños y engaños nada más. Vas por ahí perdiendo el tiempo intentando ser feliz. Ay, 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 ay.
sin Él. ¿Cómo has podido vivir lejos de toda verdad? Cristo te llama, no dudes, te ama, no tienes la vida sin Él. Si es verdad, vives de sueños y engaños nada más. ¿Cómo has podido vivir, amigo, lejos de toda verdad? Cristo te llama, no dudes, te ama, no tienes la vida sin Él. ¿Cómo has podido vivir lejos de toda verdad? Cristo te llama, no dudes, te ama, no tienes la vida sin Él. Cristo te llama, no dudes, te ama, no tienes la vida. ¿Cómo has podido vivir lejos de toda verdad? ¿Cómo has podido vivir lejos de toda verdad? ¿Cómo has podido vivir lejos de toda verdad? ¿Cómo has podido vivir lejos de toda Gloria a Dios. ¿Cómo has podido vivir lejos de toda verdad? Pues sí, hemos vivido lejos de toda verdad, pero la gracia y la misericordia de Dios nos alcanzó a muchos de nosotros y hoy quiere hacerlo contigo, amigo y amiga. Y estamos compartiendo acerca de lo que significa o lo que se ha intentado de establecer en las mentes del celibato católico o los sacerdotes católicos, donde la Biblia en ningún momento dice eso, sino todo lo contrario. Por eso es por lo que estamos hoy viendo tantas situaciones feas y lamentables. Y la Biblia nunca, en ningún momento, habló de celibato por imposición. Si alguien lo quiere recibir, lo puede recibir de una forma libre, entonces sí que es bueno. Pero en ningún momento se puede imponer, porque eso después lo que trae es más problemas y más situaciones. Quiero leerle a los hermanos y amigos lo que la Biblia dice en 1 Corintios, capítulo 7. El apóstol Pablo dice: en cuanto a las cosas que me escribisteis, bueno le sería al hombre no tocar mujer. Pero a causa de las fornicaciones, cada uno tenga su propia mujer y cada una tenga su propio marido. Y el marido cumpla con la mujer el deber conyugal y asimismo la mujer con el marido. ¿Por qué el apóstol Pablo dijo eso? Pues porque le escribieron los hermanos de Corinto que estaban teniendo como una especie de lucha interna con el tema de la incontinencia. En el versículo 4 dice: la mujer no tiene potestad sobre su cuerpo sino el marido, ni tampoco el marido tiene potestad sobre su cuerpo sino la mujer. Dice: no os neguéis el uno al otro, a no ser por algún tiempo de mutuo consentimiento para ocuparos sosegadamente en la oración. Dice: y volved a juntaros para que
no os tiente Satanás a causa de vuestra incontinencia. ¿Qué sucedió en Corinto? En Corinto hubo una movida donde estos hermanos pues tenían situaciones donde no se habían casado. Y entonces, ¿qué pasó? Pues iban a buscar a mujeres de la vida. Por eso es que el apóstol le escribe también y dice: ¿no sabéis que vuestros cuerpos son miembros de Cristo? Quitaré un miembro del cuerpo de Cristo y lo haré miembro de una remera. Dice: de ningún modo. ¿O no sabéis que el que se une a una con una remera es un cuerpo con ella? Porque dice: los dos serán una sola carne. ¿Y por qué el apóstol Pablo les está diciendo todo esto? Porque la soltería es buena, pero si no se puede tener porque no responde el cuerpo, pues entonces tengo llamado a ser cristiano o incluso obrero o pastor o sacerdote o cura, como lo queramos llamar. Hay un llamado y una vocación, pero tengo que tener una familia, y eso es lo que Pablo le está diciendo. Y en el capítulo 7, versículo 7 dice: quisiera más bien que todos los hombres fuesen como yo, porque él sí tenía ese don. Dice: pero cada uno tiene su propio don de Dios, y uno a la verdad lo tiene de un modo y otro lo tiene de otro. Digo esto a los solteros y a las viudas, porque bueno les sería quedarse como yo. Dice: pero si no tienen el don de continencia, cásense, pues mejor es casarse que estarse quemando. Alabado sea el nombre de Jesús. ¿Y qué es lo que sucede? Estas personas empiezan a quemarse porque no tienen el don. Llámese cura, monja, llámese fraile, llámese obispo, llámese el que sea. Se meten ahí por vocación, porque yo no juzgo ni dudo que pueda haber una vocación. ¿Y qué es lo que sucede? Empieza a haber una movida donde el cuerpo no responde, y tú al cuerpo en ese sentido no puedes forzarlo, porque después ¿qué pasa? Después se mete la perversidad, y después el pecado se queda oculto, y después ya no solamente es una necesidad fisiológica normal, ya entran otros tipos de pecados y de perversidades. ¿Y todo por qué? Todo porque, como compartíamos desde el principio del programa, en los postreros tiempos, dijo el apóstol Pablo, vendrían hombres que tendrían la conciencia cauterizada. La conciencia cauterizada el término cauterizar viene del cauterio. Y el cauterio era un hierro hirviendo, un hierro que se calentaba al nivel de que se ponía hirviendo y con él se tocaba a los animales y se les sellaba la piel, de manera que se le quemaba el pelo hasta la misma piel, y ahí ya no crecía más pelo, y se sellaba con el cauterio para matar toda raíz, y de allí ya no nacía más nada. Eso es lo que sucede en la conciencia de muchas personas cuando la tienen cauterizada. Ya matan la capacidad de discernir el bien y el mal y toda sensibilidad a lo que es el diseño de Dios, a lo bueno, a lo honesto, a lo puro. Entonces, claro, una mente así al frente de un grupo religioso que establece e impone dogmas, supuestamente buscando una santidad y una pureza, al final lo que hace es que provoca todavía más el pecado, porque si son mandamientos de hombres, esos son mandamientos de hombres. En otras iglesias también quieren arropar a las personas para que para que sean muy santos, y todo eso son mandamientos de hombre, porque la santidad viene desde dentro, viene por el Espíritu, y por el Espíritu es que el Espíritu tiene control de nuestro espíritu y nos lleva a una vida santa y a caminar con Dios por la persona del Espíritu Santo, porque el deseo de Dios es que participemos de su santidad, pero tiene que ser en la guianza de y por el Espíritu y por las Escrituras. Entonces, claro, cuando el apóstol Pablo le escribe a los corintios, ¿por qué le escribieron los corintios a Pablo? Porque le estaban diciendo: hermano Pablo, tenemos aquí unas situaciones difíciles. ¿Por qué? Porque necesitamos una mujer y no la tenemos. Entonces a Pablo le llegó la noticia que ellos frecuentaban las rameras, y él dijo: no, párate, eso no puede ser. Tú estás casado con el Señor, tú no puedes unirte a una ramera como que sí. No, es que tengo una necesidad de decir, cásate. Dios te dará una mujer, te dará una esposa, te dará una hermana en Cristo, y cásate. Eso es lo que el apóstol estaba enseñando. ¿Y qué es lo que sucede? Que en los días de hoy eso está sucediendo mucho en la Iglesia Católica, incluso en otros ministerios. Hay ministerios donde los líderes pues bueno, se casan, y a lo mejor pues su mujer o hay un tipo de situación difícil, se tienen que separar, o hay un divorcio, o fallecen y ya no les reconocen más el ministerio. Todo ese tipo de movida hay que cuidarse.
Hay que cuidarse, no se puede llevar esto a los extremos porque nos metemos en contramano de Dios y después los problemas que vienen son peores. Porque estamos queriendo santificar la carne y la carne nunca será santa. Lo que nace de la carne, dijo Cristo, carne es. Y la carne está caída, es adámica y es polvo y al polvo tiene que ir. Lo que nace del espíritu es espíritu. Por eso que cuando se anda en el espíritu, se siembra en el espíritu. Y se cosecha pues vida eterna e inmortalidad. Y se cosecha bendición. Pero cuando se anda en la carne, entonces lo que se cosecha, que es lo que es corrupción, dice la palabra. Cuando se siembra en la carne, se cosecha corrupción. Alabado sea el nombre de Jesucristo. Por eso es que yo quiero, desde aquí, de estos micrófonos y de este programa en el día de hoy, dar este conocimiento a los hermanos y amigos, que puede ser que el ignorar las escrituras haya hecho, o sea uno de los aspectos por lo que tantos males están viniendo ahora. Y esto no es de ahora, esto ha pasado a lo largo de las décadas y de los siglos. Lo que ocurre es que ahora Dios permite que esté saliendo a la luz, digamos, de una forma masiva. ¿Pero por qué ha sido? Ha sido por una imposición de hombre, ha sido por un mandamiento de hombre. Cuando los hombres quieren santificar a la iglesia más que el mismo Cristo, la están dañando. Esa santidad no es real, es ficticia. Y lo que lleva a las personas es a que se le levante la carne aún más. Porque la carne no se puede santificar con la carne. La santificación de la carne es por el Espíritu. Y eso es lo que yo quiero compartir en el día de hoy. Por eso que si tú estás escuchando este mensaje, o de alguna forma tú eres un pecador y tú dices, pero a mí me gustaría servirle a Dios, pues, o siento esa vocación, o siento ese llamado, ven a los pies de Jesucristo y Él te va a limpiar y te va a dar el Espíritu Santo. Por eso es que Dios empieza desde el principio y empieza desde dentro. El Señor no empieza por fuera, empieza desde dentro. No te pone imposiciones ni mandamientos desde afuera. Desde dentro Él se te mete, simplemente te pide que te arrepientas y que creas en el Evangelio. Cuando Jesucristo comenzó su ministerio, lo empezó con el mismo mensaje que lo dejó Juan el Bautista: arrepentíos y convertíos para que sean perdonados vuestros pecados. Y cuando el arrepentimiento y la conversión llega al corazón de un pecador por la obra del Espíritu Santo, lo primero que Dios hace es meter su espíritu dentro del espíritu de esa persona. Y desde adentro es que Dios empieza a operar y a trabajar. Desde dentro del espíritu de la persona empieza a redarguirlo y a enseñarle la verdad. Alabado el nombre de Jesucristo. Y la herramienta evidentemente que usa, ¿cuál es? Es la palabra. Por eso no podemos entonces salirnos de la palabra, porque la palabra es el instrumento que el Espíritu Santo usa para lavarnos, para limpiarnos, para santificarnos, para presentarnos delante de Dios de una forma lícita, legal, digna y pura. Entonces, si le quebrantamos la palabra y establecemos mandamientos por nuestra propia cuenta, queriendo ser más santos que Dios, pues por eso es que después vienen las meteduras de pata y las situaciones que vemos en el día de hoy, o en los días de hoy. El que es llamado al ministerio, dice la Biblia, que tiene que ser marido de una sola mujer. Que siente llamado a no casarse y puede aguantar así. Amén, gloria a Dios, es bueno. Dice el apóstol Pablo que cada uno, si puede, se quede como llegó. Dice, cada uno, hermanos, en el estado en el que fue llamado, así permanezca para con Dios. En cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento, pero doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia en el Señor para ser fiel. Pero tengo esto por bueno a causa de la necesidad que apremia, que hará al hombre en quedarse como está. Si está ligado a mujer, no procures soltarte. Pero si estás libre de ella, no procures casarte. Pero como ha dicho antes, si te lo permite el don. Pero si no te lo permite, entonces cásate, dice. ¿Por qué? Dice, porque mejor es casarse que estarse quemando. Ahora, hay quien no quiere tener relación matrimonial porque la vida de matrimonio es muy dura. Y entonces, claro, vive en fornicación y dice, bueno, pues cuando nos vaya mal, pues nos separemos. Pero eso también es ilegal a los ojos de Dios. Porque no queremos contraer un compromiso. Simplemente queremos vivir la vida a nuestro ser. No. Hay que entrar en la palabra, hay que entrar en los parámetros bíblicos, que es cuando el Espíritu Santo entonces empieza a respaldar nuestra vida. Es donde llega verdaderamente la bendición de parte de Dios, y es cuando podemos ir y de alguna forma llegamos a proyectar la imagen de lo que Dios quiso desde el principio, la familia.
Esa es la célula más pequeña de un hogar. Amigo y hermano, el tiempo me alcanzó. Tristemente me tengo que despedir. Espero que Dios te haya bendecido en este día. Un saludo y que Dios te bendiga. Has escuchado el programa evangelístico Gracia y Paz, dirigido por Óscar Moreno.